porque en primera medida me pregunto yo por los lugares desde donde se instalan las categorías. Por ejemplo, la categoría sujeto, subjetividad, instalada en la tradición filosófica frente a sujeto, subjetividad instalada en esta categoría, en esta tradición, digámoslo, sociológica, histórica. Sin embargo, había unos elementos comunes a la matriz conceptual. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos elementos comunes de la matriz conceptual? Por ejemplo, subjetividad, sujeto, y cómo, si nos atuviésemos un poco a la perspectiva Foucaultiana de que no hay sujeto sin subjetivación, entonces es posible que en esta perspectiva pensemos que las formas de subjetividad que emergen devienen también formas de subjetivación, y si esas son, entonces ¿qué es la diferencia de las categorías que podríamos instalar en Foucault, por ejemplo? Esas son preguntas que pues, a mí me permiten más ese orden metodológico, ¿no? La perspectiva de cómo delimitar un poco los lugares desde donde se enuncia eso. Pues son un poco de preguntas que yo tengo aquí. La otra es un debate que me parece que es de naturaleza política muy fuerte, y es que si efectivamente, como el profesor lo señalaba, pareciera que los marcos teóricos, como sucede incluso en la tradición educativa, se producen para realidades que ya no son. Entonces, como que nosotros nos instalamos, y el peligro de este doctorado sería que nos instalamos en recoger a Foucault y en recoger a los distintos teóricos, y nos obcecamos de pronto en pensar desde ellos. Es una crítica que se ha hecho en toda la investigación en ciencia social, de si el ejercicio consiste en coger los marcos teóricos y algún fragmento de la realidad para validar y mostrar que la teoría funciona, ¿cierto? O si definitivamente tenemos que tomar eso como unos referentes de unos desarrollos que no son ni serán nunca suficientes para abordar las problemáticas verdaderas de la investigación social. Y entonces a mí se me ocurrió una pregunta: ¿a eso se debería metodológicamente la emergencia de perspectivas como la de la teoría fundada? Es decir, esas propuestas metodológicas que hacen que dicen, miren, la teoría no está, tenemos que volverla a crear desde los datos empíricos y desde la observación rigurosa de los fenómenos que estamos dando, y desde ahí tratar de dar cuenta de esos elementos. Es como dos de las preguntas iniciales que tengo, pues de varias que han recogido, que se han recogido aquí. Claro, sí, ahí como para provocar la conversación, claro, inicialmente habíamos insistido, y pues por eso cabe las preguntas que hacen eco de eso, es en este momento lo que nos une es un colectivo de personas que nos estamos formando en el contexto de un doctorado, donde en particular esta línea tiene como referentes claves de construcción, como decir, de identidad discursiva, estas ahí sí significantes de subjetividad y sujeto. Entonces, en primer lugar, como decir, si bien es cierto que en la tradición filosófica moderna, incluso la postmoderna, se ha ido construyendo y afinando, por decir, una perspectiva de abordaje del sujeto y subjetividad, vía Foucault, Deleuze, Guattari. En el campo más amplio de los estudios y de las ciencias sociales, de los estudios sociales, también estas categorías han aparecido de otras maneras, y que es importante reconocer, como decir, estas diferentes tradiciones y perspectivas para, como tú no lo señalas, pues mirar precisamente no, porque sería también reproducir el mundo académico allá de la competencia de autores y de corrientes, y de mirar más bien que sea una ocasión de construir también unas claves interpretativas, unos modelos de análisis que de pronto nos permitan ver más cosas, y que, como también lo señalaba, en buena medida algo que va, ojalá, a posibilitar eso, es que dentro de la identidad del doctorado, porque si recuerdan en el acto inaugural muy formal y en lo que se ha escrito, nos comentaba Claudia, hay como unas ideas fuertes que a mí me atrajeron y por eso estoy acá. Y es uno, la idea de que este doctorado quiere enfrentarse
como a problemas significativos de la contemporaneidad. O sea, no quiere ser como la formación de unos doctores allá por ahí en las nubes, sino que lo ideal es que sus proyectos, igual que los nuestros, estén de cara a varios de los problemas contemporáneos. Dos, esa perspectiva de lo latinoamericano también, porque da un lugar de enunciación también de cómo no es para tomar solamente temas y problemas que suceden en América Latina, sino que en América Latina también por su propia singularidad histórica se han ido gestando con más o menor elaboración miradas, lecturas para entender esa singularidad y a su vez como un lugar para ver desde América Latina el conjunto de otros problemas a nivel mundial, porque lo que ha pasado es que, claro, especialmente en la historia, lo sabemos, y cuando aquí Yuri nos exponga sistemáticamente lo de Boaventura, pues lo que sabemos hoy por vía de Santos o de otros autores es que las ciencias sociales se han construido también con una mirada eurocéntrica. O sea, que no quiere decir, como ya la vez pasada se discutía, que toda idea que venga de Europa hay que descartarla, no, sino es que desde lo que fue la experiencia histórica europea se construyeron varias categorías, ¿no?, que son muy pertinentes para comprender lo que allí pasó. Entonces toda la discusión sobre modernidad, de Weber, autores, y entonces lo que pasó en el campo de las ciencias sociales es que estas realidades, otras como las de América Latina, se veían en esas categorías configuradas para allá. Entonces siempre nos faltaba, siempre somos modernidad, casi modernidad chiquita, porque ya de antemano, en vez de pensar qué categorías hay que crear para nombrarnos y de pronto desde aquí leer también lo de allá, entonces claro, creo que en el espíritu que se nos ha ofrecido y se nos ha invitado tanto como estudiantes como profesores del doctorado, hay esa potencialidad, veo que es claro. Y entonces lo que implicaría es como, ahí sí en términos de Semmelweis, como una apertura epistémica. ¿Qué quiere decir eso leído en esa clave? No es tanto lo de teoría fundada, que no sé si los demás compañeros la conocen, que tomos es un intento más desde las tradiciones cualitativas de investigación, que al poner en sospecha como lo que en el mundo académico ahí sí más consolidado ha predominado, que es una relación deductivista de la teoría con respecto a la realidad, lo que tú decías. O sea, generalmente en el mundo académico se ha esforzado en construir teorías, sistemas teóricos, y buena parte de la energía de los grandes interesados ha estado allí, y entonces muchas veces, en la mayoría de los casos, se ha entendido la investigación como la posibilidad de validar, verificar, llámese como se llame, comprobar, mirar las realidades desde estos marcos teóricos. Entonces implica que se confunden las categorías, los observables, y entonces la singularidad de esas realidades queda en buena medida reducida solamente a aquello que hace eco de las teorías, y entonces buena parte de esa historicidad, de esa singularidad queda como perdida. Entonces la invitación, claro, entonces en esta perspectiva más de teoría fundada, el énfasis, la invitación que nos hacen es que al ir en una clave cultural, cualitativa de los grupos sociales, puedo decir, el comportamiento, las relaciones, los vínculos que organizan a un grupo social tienen como sus propias teorías implícitas. Es decir, podríamos decir, estarían llamando como teoría a los marcos culturales, a los órdenes de significado que ordenan esa realidad. Y entonces llaman a que lo central de la investigación no sea aplicar teorías externas, sino como visibilizar, hacer emerger esos sentidos que están ahí. Entonces yo digo, es interesante, pero es incompleto, en el sentido claro, y es como justificable en muchos casos, porque claro, muchas de las investigaciones, especialmente que se refieren a grupos culturales diferentes, pues someten esa singularidad cultural a una prueba. Claro, todo puede ser leído desde cualquier clave, dice uno puede leer cualquier cosa desde cualquier lugar de cultura y siempre habrá algo que decir, pero la pregunta es en qué medida eso que yo leo desde una clave totalmente externa a ese contexto cultural, pues sí me da cuenta de la textualidad singular que hay allí. Entonces, en ese sentido la teoría fundada es como decir, es una invitación, pero un poco el problema de la teoría fundada es que como sería especialmente inductiva, y entonces el diálogo también con ese acumulado pues se perdería, claro. Entonces un poco el llamado de atención que hace Semmelweis está en primer lugar en lo que ya referíamos
que resulta atractivo, y es, claro, porque él incluso en estos primeros escritos no incorpora ninguna preocupación por lo colonial, por lo presente, sino básicamente como si las ciencias sociales han ido construyendo categorías, conceptos, redes conceptuales, que desde las cuales se construyen teorías, y en la lógica, como decir, de operandi más o menos establecida y canónica de investigar, esos marcos referenciales se vuelven el punto de partida para abordar. Entonces él hace un llamado a decir, bueno, no es que haya que abandonar los referentes conceptuales, y para eso da como decir, dos pistas. Uno, que en algún momento llamaba pensar categorial, y consiste en lo siguiente: dice, vamos a ver cada una de nuestras investigaciones. O sea, a mí me interesa ver esto que pasa en la escuela en una clave de poder, en una clave de democracia, o quiero ver lo que está pasando en el momento actual en clave de ciudadanía. Pero él diría, ¿pero cuál ciudadanía? Claro, la vía corta es que uno dice, no, el primer autor que encontré de ciudadanía, o mi director me dice, léase a Bobbio, y entonces yo empiezo a ver, o sea, está bien la preocupación por ciudadanía, pero ¿cuál ciudadanía? Entonces él dice, una primera idea es lo que llama él como pensar categorial, y es que yo como investigador, y yo ahí sí diría, y les insisto por lo menos a los compañeros que dirijo, es, por lo menos a nivel de doctorado sería una obligación. O sea, yo no puedo, antes de decir me voy por este lado, tengo que tener una mirada lo más amplia posible de las discusiones que hay sobre ciudadanía, y más bien, o sea, tenerlas y ahí ponerlas ahí en epogé, más o menos en suspenso. Claro, obviamente el tener, como decir, el apropiarme de las múltiples discusiones y perspectivas que hay para estudiar ciudadanía, pues implica una mirada que llamaría de ser más panorámica, más categorial, y claro, obviamente eso implica que uno desde ahí pues va a hacer unos acercamientos u otros, pero él lo que está pidiendo algo que llama, que una mirada así más interpretativista sería puesta en sospecha. Él llama una apertura a la realidad. Claro, no quiere decir que él sea ingenuo y cree que haya una posibilidad de que los humanos nos relacionemos con la realidad por fuera de cualquier filtro, ¿no? Sino es también como darle una importancia, mirar la especificidad de los fenómenos. Él habla como un momento más morfológico, o sea, como qué está pasando. Uno puede decir, bueno, me interesa el momento estudiantil, me interesa lo que está pasando con lo del diálogo allá, la negociación. Entonces, claro, pues toca como abrirse a mirar eso, qué está pasando, qué dice la gente, para ir haciendo precisamente unos ajustes paulatinos entre esta mirada amplia de lo conceptual y esa singularidad. Entonces implica, por este lado, que sería la segunda apuesta que me parece interesante que plantea, es que ¿qué es lo que vale de un autor? Porque incluso dice unas cosas que se prestarían a escándalo, porque dicen, no, como teorías vacías. ¿En qué sentido? Es como un autor clarísimo como Foucault o Marx, lo que hace, claro, es de pronto construye categorías, pero él dice lo importante de esa categoría es mirar la lógica de su construcción, no las afirmaciones que el autor hace con esa categoría que construyó. Es decir, este autor es genial porque relacionó poder y verdad casi y empezó a ver cosas. Otra cosa es que diga para el siglo XVII la sociedad panóptica, tal cosa. Entonces, ¿qué hacen muchos de los autores que siguen personas? Entonces se quedan en la filosofía. Entonces yo empiezo a ver panópticos por todo lado y no decir, miren, yo si me voy con esa perspectiva, lo que tengo que estar es que es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, o volverse uno husserliano, es entrar en la lógica constitutiva de esa conceptualización, que es lo difícil. Yo muchas veces he entrado a echar muela a Deleuze y eso me cuesta mucho. Claro. ¿Por qué? Porque cuando dicen, no, cuando el que ya se vuelve deleuziano es el que ya piensa, es decir, no que repite a Deleuze, sino que empieza a ver las cosas en clave deleuziana. Igual, entonces él dice, claro, entonces ¿qué es lo que serviría? Porque sería un poco algo como similar a la metáfora de caja de herramientas, pero él más que las herramientas es mirar cómo fueron construidas las herramientas, porque puede cambiar la realidad para mirar. Entonces, si yo sé que hay que construir pinzas para agarrar las cosas, pero esta nueva realidad es una cosa que no se ajusta a la pinza que hizo mi autor preferido, lo que tengo que es que mirar cómo sé hacer pinzas para agarrar eso nuevo. Es muy interesante que en su última etapa, unos 7 años para acá, hablaba de pensar epistémico. Incluso hay un artículo por ahí que está como bonito que se llama Pensar teórico y pensar epistémico.
Entonces él cuestiona la idea de pensar teórico en la lógica esa de lo deductivo, tal cosa. Pero entonces el pensar epistémico lo dice en ese sentido. Si hay veces hay que ir, es como la categoría ya no como un enunciado que afirma a priori algo sobre una realidad, sino como la herramienta que construye esa posibilidad de decirlo. Eso no habla como de teorías vacías, que entonces claro, hay la invitación un poco en ese sentido es a eso. Ya, claro, ya, sí, a mi juicio lo que haría, porque no es ahora decir identifiquémonos con este autor, o sea, ahora este autor vamos a seguirlo y a citarlo y a recitarlo en todo lado, sino a decir, bien, este autor nos resulta muy potente para lo que estoy investigando porque las claves de lectura que propone las veo pertinentes a lo que estoy estudiando, pero eso lo voy sabiendo también sobre la marcha, y en esa marcha puedo decir, miren, pero aquí esta clave de lectura se queda corta con esto que estoy encontrando, que no me cabe en eso. Entonces implica, ve que es un poco lo que hicieron ahí, como lo que llaman esta tradición marxista inglesa. O sea, ellos se reconocían como marxistas y decían, ¿qué implica ser marxista? Ver no sé qué, la sociedad como movimiento, son como unas claves gruesas, pero no quiere decir de que si Marx nunca utilizó la categoría cultura, entonces yo por ser marxista me había impedido para hacerlo. Entonces lo que va a hacer Thompson, que es como la obra genial que va a influir mucho sobre Semelman en la discusión sobre el sujeto, es que E.P. Thompson, él se puso a estudiar la formación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, por una parte, obviamente, claro, encuentra en sucesos históricos pues que no hay una relación determinante en que si yo era campesino y tal, por ejemplo, trabajé en la fábrica y al otro día soy obrero, sino que Thompson dice tarda 100 años, o sea, el nacimiento, o sea, que unas personas se empiezan a sentir obreros, claro, y pasan por una cantidad de dinámicas que tocan más el mundo de la cultura. Y entonces él va a incorporar por la categoría de experiencia, y es, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que un poco de personas que venían de lugares diferentes, de Inglaterra, como campesinos, empiezan a construir como una nueva conciencia, pero voy a hablar dentro de una conciencia y cultura obrera, porque pasaba no solamente por decir, sí, nos pagan muy mal, qué injusticia, sino porque nos gustan los boleros, el mariachi y tal cosa, y van generando el periódico, tal. Entonces muestra cómo, sin salirse como de la perspectiva marxista, incorpora una serie de categorías que hacen que fenómenos como esos pues puedan ser comprendidos de otra manera. Claro, porque en un primer momento, algo de lo que citaba John Alexander, Rudek, que es de esa misma escuela, pues lo que hacía era tratar de alargar las categorías marxistas, entonces ideología popular, ideología inherente, ideología, hasta dónde da, claro, porque era para mirar cómo unos campesinos que habían participado de unas movilizaciones que habían sido leídas como el avance, pues encontraban no, que ahí lo que estaba en juego eran tradiciones culturales, costumbres que ahí fueron vulneradas y la gente actuó frente a eso. Que es un poco, no sé si ustedes supieron, la semana pasada iba a venir Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg es un historiador italiano que estaría como en esta perspectiva amplia marxista, pero él se ha dedicado precisamente a hacer microhistoria y su libro famoso se llama El queso y los gusanos, y precisamente ese libro es precisamente que él encuentra investigando por allá a un campesino siglo XVII que es detenido y bueno, por la Inquisición, porque, como decir, por hereje. Entonces él demuestra cómo ese era un campesino letrado, entonces había ido construyendo como entre comillas sus propias teorías sobre la injusticia social, y era como decir a nuestros ojos un revuelto de cosas tradicionales teológicas de lo que ya circulaba por ahí en el mundo urbano. Entonces este autor, igual que estos otros, pues claro, dicen, no, ¿cómo comprender eso? Yo no puedo decir, no, es que representa la ideología burguesa, no representa, sino que allí hay más cosas que mirar. Entonces en ese sentido yo valoraría para esta categoría u otras, pues es esa apertura. Entonces claro, entonces viene la otra pregunta que fue la primera que me parece muy clara, es decir, bueno, entonces ya ¿qué diferencias o confluencias encontraríamos entre la idea de subjetividad y subjetivación con la que han trabajado ustedes más sistemáticamente y esta que aparece como asomando la nariz hasta ahora, ¿no? Entonces, en la tradición discursiva de Semelman, la categoría de subjetivación no es muy fuerte, pero a partir de alguna ocasión que yo le pregunté, pero también preparando encontré también una referencia.
Entonces, o sea, es otra, pero dice no. Entonces, básicamente, dice, la subjetivación sería como un proceso que une las dos puntas y en ambas direcciones las subjetividades individuales y las colectivas, que unas veces son los flujos de lo colectivo hacia lo individual. O sea, ahí sí voy a decir muy bactianamente, estoy hablando como, o sea, ¿cómo es la polifonía de voces? Entonces, creo que estoy hablando yo, pero están hablando, son otras voces, estoy siendo ventríloco de otras voces. Pero también el otro punto del conecte, y es que, como decir, las subjetividades individuales, en esto que decíamos de la construcción de voluntades, también pueden impactar, pues para que no sean una sola vía, o sea, como la idea de que como que los sujetos son construidos solamente por estas determinaciones del poder o de las relaciones sociales y serían simples receptáculos de lo que otras fuerzas externas, sino que, pero entonces básicamente como clave interpretativa, no sale ahí como decir un modelo, mira, hay que analizar, y en ese sentido es que conectaría con la idea de subjetividad. Como yo creo que en estas, o sea, entonces, un autor como Semmelman, pero otros que empiezan a utilizar es la categoría de subjetividad social, yo la vía que daría de explicaciones que, claro, en la tradición marxista se habían ido construyendo unas categorías para nombrar lo que hoy llamaremos la dimensión subjetiva de la vida social. Una, la de conciencia, es decir, todo fuerte peso hegeliano, tal, es la apropiación, ve que harían son categorías macro, una clase social, cuando uno lee, pues se convence, pero son cosas abstractas, ¿no? Que cuando la clase obrera logre tomar conciencia de su lugar de su producción, entonces ves, casi es una cosa hegeliana, la clase obrera como un gran sujeto que lee verdaderamente la realidad y a partir de eso actúa y sorprende. Entonces, tal. O una que también pues muy fuerte en la tradición marxista para nombrar estas dimensiones, lo decimos por un momento, ni siquiera la palabra, lo de ideologías. Entonces ya la ideología permitía, claro, ustedes lo saben, todos los que han tenido algún acercamiento, si no, pero hay varios, seguramente está por internet, si se meten a ver, cualquier libro o artículo de ideología, entonces el primero que utilizó esta categoría fue un autor inglés, pero que básicamente la utilizaba para nombrar el conjunto de ideas que había en una sociedad determinada, en un momento determinado. Los ingleses del siglo XVII contaban con esta ideología, o sea, tales autores, tales ideas circulares. En Marx y Engels, porque el primer texto fue de los dos, alemana va a ir más allá. Y básicamente se entendía casi como cosmovisión, como concepción del mundo, una vez pensado. Es decir, cada sociedad va construyendo como un conjunto de, o sea, no estaba la categoría cultura, nosotros digamos sería más cercana a lo cultural, de visiones, creencias, que son las que organizan en última el comportamiento global de una, nosotros diríamos población, pero ellos están hablando de eso, de una sociedad, porque hay que mirar también en cada época qué recursos, como dicen la escuela de los anales, qué utillajes conceptuales hay en cada momento. Entonces en ese momento todo se nombra gordo, la sociedad, no es el colectivo, es como ese conjunto de recursos, como decir, de ideas que orientan. Y entonces, claro, la perspectiva fuerte en ese momento era mostrar cómo, a diferencia de lo que presentaba como ser el discurso liberal burgués, era que las ideologías, esas ideologías como que en una época llegaban de manera igual a cada uno de los individuos, compartimos estas ideas. No, lo que va a ellos a mostrar es que hay como una lucha también entre las ideologías. Y entonces las ideologías dominantes en una sociedad son las ideologías dominantes de la clase dominante. Entonces ahí lo clave era ver que ese universo de lo cultural estaba atravesado también por relaciones de poder, pero en una clave marxista pues de clase. Entonces ya era un avance, o sea, era ver que el mundo de las ideas no estaba así como decir, no dependía como de la mirada liberal de la apropiación personal, que cada uno decía, me quiero volver liberal, sino que era un juego ahí de fuerzas, podemos decir en términos que, entonces podemos decir esa categoría pues acompañó muchas reflexiones, porque empezaba, generalmente se adjetivaba clasistamente, la ideología burguesa, es como para mirar cómo se fue pasando esa idea. Entonces básicamente una categoría que servía para mirar como esos cuerpos generales de ideas de las clases sociales, pero en la medida en que precisamente, y con esa otra connotación de mirar lo ideológico ligado básicamente a la movilización de intereses. Entonces esa ideología representa, la ideología de la seguridad representa los intereses, la ideología tanto de un lado como del otro.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar un poco en estas discusiones, inicialmente europeas y luego aquí nuestras en América Latina de los 70 y 80? Uno, la relectura de Gramsci, que va a permitir decir la cosa es más compleja. ¿Cómo es que se relacionan las ideas dominantes con...? ¿Por qué un campesino norteamericano hasta pues digamos afro-latino votó por Trump? Creyó, se identificó con, bueno, expertos en ideología, se identificó con ese rollo. Entonces empiezan a mirar que la cosa es ahí más compleja, y es que la dominación social pues no es así, como decir, en una sola dirección, sino que lo importante para que un sector social, bueno, podríamos en términos de hoy, dirían, una clase social sea hegemónica, es porque logra que su proyecto, su discurso, su ideología, va tenuamente dejando la categoría ideología, ya empieza a utilizar de cultura, su proyecto ético-cultural, que responde a sus intereses, hace que el conjunto de la población lo asuma como propio. Entonces hay una labor precisamente de persuasión, de consenso, o sea, la cosa es, claro, vino toda esta tradición de estudios inspirados en Gramsci sobre culturas populares, tipo García Canclini, entonces ya empieza a mirar, la cosa es más compleja, o sea, la manera, entonces empieza a aparecer, usarse la categoría de culturas subalternas o culturas populares, y es decir, bueno, entonces ya el habitante del barrio, el conjunto de habitantes de un barrio popular de Bogotá, lo que piensa, lo que actúa, como que ya responde a varias cosas. Puede que una de las cosas que nos ayuda a explicar por qué piensa y actúa así un habitante de un barrio sea su relación con la ideología dominante, con la cultura hegemónica. Claro, influye, vía radio, los medios, todo lo que sabemos. Pero yo no podría decir que todo lo que hace esa persona está determinado por lo ideológico, porque también están otros elementos de su cultura ligados a la tradición, a la misma elaboración de significados que va a hacer por ser personas que van a ir formando un barrio y que el préstamo, entonces se reactivan vínculos comunitarios. Entonces es cuando empieza a dársele una fuerza muy grande que el problema del sentido, el problema del significado de la cultura no es solamente ideológico. O sea, los elementos, la cultura está atravesada por lo ideológico, más sin embargo, uno no puede decir toda la cultura está determinada por lo ideológico. O sea, es como para mirar, porque eso es como decir las discusiones, que era el marco de lo que se decía, es al interior de quienes vienen de la tradición marxista, pues vienen como varios giros, discusiones, retroques, para llegar a conquistar otras categorías. Entonces una gran conquista para la tradición marxista fue acercarse a lo que en otras corrientes venían trabajando, ahí sí lo que de cultura, como y entonces eso para llegar a la subjetividad. Entonces claro, entonces cuando un autor como Semmelmann ve aún en este marco general pues, de tradición marxista, de tratar de entender la acción social, pero en clave de transformación social, y seguramente de pensar ideológicamente pues, la posibilidad de construir otros tipos de sociedad más justa, empieza a mirar otras dimensiones, aún también con raíz gramsciana, como lo de voluntad colectiva, o cuando empieza a mirar que, en lectura de los sociólogos que nos presentó John Alexander, que, por ejemplo, la noción de injusticia, la noción de indignación, son como categorías que nombran modos en que la gente se relaciona con el mundo, donde tiene una dimensión intelectual, pero también una dimensión cultural ligada a valores, tradiciones. Entonces, él, podemos decir, va a ubicar la categoría de subjetividad como una categoría que le dice un poquito más, o le dice mucho más que diría solo conciencia, o que diría solo ideología. Y entonces por eso nos vamos aquí a leer como textualmente ya como cosas que yo ahora a partir de esto. Entonces la categoría de subjetividad en esta perspectiva nos remite a un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido, entonces está ligado, tiene un pie en la cultura, ¿no? Por medio de los cuales los individuos y los colectivos sociales construyen realidad, interpretan, actúan sobre ella, a la vez que son constituidos como tales. Entonces ahí habría un guiño a la tradición de la subjetividad, de sujeto, es decir, la subjetividad es clave, no solamente en su dimensión, como decir, interpretativa, de red, de entramado de significados, de urdimbre de sentidos para ver el mundo, sino que también la subjetividad, guiño, contribuye a constituir los sujetos que es la agencia. Entonces está como esa doble vía. Involucra, entonces aquí es donde ya, claro, yo soy el que he metido la mano en eso y que hago responsable de todas las incoherencias conceptuales,
Entonces yo digo, involucra un conjunto de imaginarios, representaciones, valores, creencias, lenguajes y formas de aprender el mundo, conscientes e inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas, eróticas, desde las cuales los sujetos elaboran su experiencia existencial y sus sentidos de vida. Entonces, ahí ¿por qué se mete ese concepto? Entonces, es mirar, y bueno, ha habido previamente durante estas citas de Boaventura o de otros autores que dicen, no, que vienen a utilizar la categoría de subjetividad. Boaventura aparece lo siguiente, dice, es el espacio de las diferencias individuales, de la autonomía